José Rivero Correa es diputado del Estado Cojedes, pero con una amplia experiencia en el campo internacional. Pero tenemos que empezar con el 23 de enero. ¿Qué significó para Venezuela y a nivel internacional esa fecha? No solamente lo que significó, sino lo que ha venido significando a lo largo del tiempo. Era un quiebre con la violación del Estado de Derecho, era un quiebre que se hacía en el año, hace 59 años, un quiebre con lo que había sido el modelo político que había instaurado Marcos Pérez Jiménez y esa junta que había tenido antes, lo que había sido Llovera Páez y todo lo que había sido todo este tema que tanto daño le había hecho. Bueno, cierto día, en esa combinación de una sociedad ya molesta por el desconocimiento de aquellas elecciones y todo lo que había ocurrido aquel 15 de diciembre, bueno, comenzó una nueva etapa democrática donde bajo el manto de esta Constitución de 1961 pudimos instaurar en Venezuela el modelo democrático que ahora lo llaman de los 40 años. Y ese modelo es el que nos ha llevado a hoy. ¿Por qué? Porque ahí existió por primera vez, después de mucho tiempo, esa separación de poderes que lo señalaba la Constitución de Venezuela en su artículo 136 de aquella Constitución, y lo recuerdo por las clases, que tenía la separación de los poderes. Con todos sus defectos, ese modelo, ese proceso democrático, que fue traumático ese 23 de enero, pero que dio con un quiebre, bueno, fue muy útil y creo que la cosecha ha sido estos 59 años que hemos tenido, los 40 años, los mal llamados 40 años de la Cuarta República y estos casi 18 años de gobierno. ¿Cómo es un proceso de transición, tomando el ejemplo de lo que pasó en el 58, que puede aplicarse a cualquier parte del mundo y en cualquier ocasión? Bueno, ese es un tema que tocarlo en Venezuela hoy sería muy frágil. ¿Pero qué es una transición? Una transición no es una cobranza de cuentas, no es tampoco impunidad. Es un sistema que tiene que estar encaminado por un diálogo y tiene que estar encaminado hacia el entendimiento. En una transición, si no hay entendimiento, no hay transición. Cuando usted va a entregar algo, cuando usted tiene la venta de un vehículo, la venta de su casa, usted hace una transición, usted traspasa la propiedad y eso va cubierto de un diálogo, va cubierto de un entendimiento. Y yo creo que Venezuela tiene que ir hacia un diálogo y hacia un entendimiento. Es probable que sea muy prematuro para hablar de esto, porque luego de los malos resultados o de los pocos resultados del diálogo de diciembre, noviembre y octubre, la gente dice ¿diálogo para qué? Pero bueno, yo creo que sí y creo que es necesario, porque todo siempre desemboca en el delta del diálogo, el delta del entendimiento. Y Venezuela tiene que ir hacia una transición de paz, de armonía, de entendimiento, no de impunidad, porque no puede pagar nadie por su forma de pensar. La gente debe pagar por su conducta. Y pensar distinto, tenemos que siempre recordarlo, que pensar distinto no es un delito. Pensar distinto puede ser una forma de advertir que alguien lo está haciendo mal. ¿Cuáles fueron las influencias que pudo darse, por ejemplo, por la iglesia, por los militares, por los jóvenes, por los partidos políticos? Todos conjugaron en el 58. Claro. Todos conjugaron. Todos entendieron que con ese modelo político que tenía Marco Evangelista Pérez Jiménez, no podía seguir. Y eso es lo que lo obliga a que él abandone el país, producto de eso mismo. Mira, estudiantes, la iglesia fue muy importante para esto. La famosa encíclica, la famosa carta pastoral. Así es, eso fue pero muy importante. ¿Y por qué? Y no solo la iglesia católica, todas las religiones, aunque para esa época, y como ahora, la religión católica es quien tiene la mayor cantidad de fieles. Pero es que además nosotros somos ecuménicos. Venezuela no tenemos ese problema. Tú que has sido embajador en sitios donde ser de otra religión es un delito, aquí en Venezuela no lo es. Y yo no creo que Venezuela tenga problemas para que no los podamos saldar. Pudimos saldarlos en el 58, pudimos saldarlo cuando Gómez, pudimos saldarlo cuando los Monagas, pudimos saldarlo cuando Páez, pudimos saldarlo en todos los momentos. Y el problema que tenemos hoy, ¿cuál es? Es un modelo económico que no ha dado sus resultados, un modelo político que sabemos que no va a ningún lado, pero eso no significa para que nos odiemos, eso no significa para que nos ataquemos. Claro. Y yo no entiendo cómo a veces alguien tiene el interés en sembrar la semilla o el germinador de la confrontación o de la violencia. Aparentemente todo empezó con el levantamiento de la Academia Militar
y el llamado de Pérez Jiménez al batallón Bolívar, que no hizo caso porque decían que no querían disparar contra los estudiantes de la academia y no contra el pueblo. Los militares en esas situaciones, no solo en Venezuela, en cualquier parte del mundo, cuando hay sistemas de gobierno autoritarios, tarde o temprano también dan el espaldarazo a la población civil, ¿no? Es que los mismos modelos, los modelos políticos, tienen su misma manera de autodepurarse. Pueden autofuncionar en cómo encontrar la manera de salir de esos gérmenes, de esos poros dañados que tanto le hacen daño a la sociedad, y yo creo que eso fue lo que ocurrió en el 58 con la unión estudiantes, jóvenes, amas de casa, chicos. Muchas señoras, me contaba, yo recuerdo mi abuela echando el cuento en Ciudad Bolívar, echando el cuento cómo había ocurrido que amas de casa salían a la calle a protestar porque justamente ese modelo político ya había violado demasiado los derechos humanos para su momento y eso generó ese quiebre. Por cierto, todavía está vivo Enrique Aristigueta Gramco, sí, que era parte de la Junta Patriótica, claro, y el propio Ojeda, Fabricio, que lo están llevando al Panteón, pero vamos a hablar de estos temas más adelante, después de los compromisos comerciales. Y Amílcar Gómez. Vamos a hablar sobre este caso. Debemos invertir más en infraestructura fronteriza para facilitar el comercio bilateral y reducir los tiempos de espera en los cruces fronterizos. Lo he dicho antes y hoy estoy convencido de ello. A Estados Unidos le conviene que a México le vaya bien y de igual manera a México le conviene que le vaya bien a los Estados Unidos.